Bueno, este es uno de los vídeos que nadie ve, pero me encantan. O sea, son de mis vídeos favoritos, son los vídeos que más me gustan, porque son los vídeos con los que yo empecé en YouTube, ¿no? Haciendo este tipo de cosas. ¿Por qué metemos y sacamos constantes de una integral? Y parece una pregunta un poco estúpida, yo como matemático me siento un poco lelo respondiendo a esto, pero vamos a dar una explicación, pues, coloquial. Vamos a dar una explicación burda, una explicación... ¿cómo decirlo? Una explicación, pues, para la gente de a pie, la gente de la calle, ¿no? Bueno, más o menos. Podría hacer referencia a que, bueno, existe una propiedad, ¿no? Podría coger y quedarme tan ancho y dice, bueno, esto se puede porque nosotros sabemos que si k es un número real y u es una función diferencial de x, esto hay una propiedad de las integrales que nos dice que k lo sacamos y esto es lo mismo, ¿vale? Siendo pues k perteneciente a los números reales y u una función, ¿vale? Es una función, ¿vale? Es una función que va de R en R, ¿vale? Yo pues podría ponerlo así, ¿no? Bueno, en fin. Sí, vale, sí, me podría coger, podría decir esto y me podría quedar tan ancho, ¿no? Pero la pregunta también podría ser, ¿pero por qué yo tengo que meter y sacar una cosa y luego lo inverso, no sé qué? Y entonces, pues eso podría ser otro dilema. La razón que yo os voy a dar no es la razón puristamente matemática, es decir, lo que yo os voy a decir obviamente es cierto, no estoy aquí para decir mentiras ni de coña, pero estamos en algo que a vosotros seguramente los profes del cole no os han contado. Y es que empezáis por sumas y restas, multiplicaciones y divisiones, raíces cuadradas y potencias, logaritmos y exponenciales. Y entonces, bueno, os pueden enseñar también pues factoriales, sumatorios, productorios. Y muy bien, eso es pues cálculo, hasta el concepto de logaritmo y exponencial es cálculo aritmético. Y incluso el factorial también es un cálculo aritmético. Pero tenéis que entender una cosa, y es que aquí la integral es otro tipo de cálculo. Las sumas serán cálculo aritmético, las multiplicaciones también, muy bien. Pero tanto las derivadas como las integrales pertenecen a otra rama del cálculo. Esa otra rama del cálculo es lo que nosotros los matemáticos llamamos el cálculo diferencial. ¿Vale? Cálculo integral, cálculo diferencial. ¿Vale? Cálculo diferencial, ya está. Cálculo diferencial en sí. El cálculo diferencial se fundamenta y se basa en el concepto primigenio del análisis matemático, que es el concepto del límite. Si no hay una diferencia, si no hay una variación, no podría existir el cálculo diferencial y, en esencia, tampoco podría existir una derivada. Y si no existiese una derivada, tampoco podría existir una integral. Aunque también tengo que decir que el concepto más primitivo de lo que llamamos hoy integral, que no es el cálculo que nosotros realizamos, es decir, no son las integrales definidas, las integrales indefinidas, las directas, las inmediatas, no son ese tipo de cálculo, pero el concepto de integral es bastante más antiguo, por decirlo de alguna manera, que el cálculo diferencial con la derivada. El concepto de integral que conocemos hoy en día no es para nada el concepto lo que se entendía por integral antes, ni mucho menos, ¿vale? Ni mucho menos. Pero bueno, eso ya es historia matemática, que ya nos podemos meter en otro mejunje, otro día, porque al fin y al cabo esto es historia matemática. Aquí también existen muchas discrepancias, porque todo lo que es historia matemática tenéis que pensar que pues la historia siempre va a tener contradicciones, siempre va a haber pues autores, puntos de vista, y no es una única historia, sino son muchas historias de muchos autores y muchísimos matemáticos que, pues por cuestiones de la vida y por probabilidad pura y dura, descubrieron y estudiaron cosas parecidas en momentos diferentes del tiempo. Es decir, a lo mejor aquí un buen hombre descubrió una cosa, pero es que hace 300 años antes hubo otro que lo descubrió, lo único que no había Instagram, y como no había Instagram, pues no se viralizó y no se globalizó, ¿vale? Podemos poner también el típico ejemplo que ponemos, que es el típico método de Newton, que es Newton-Raphson, ¿vale? Pues el Raphson, bueno, pues es un poco ahí, pues se quedó ahí un poquillo ahí, pues
mundo de nada, ¿no? Entonces, pues, ya sé que yo me estoy enrollando aquí, y vosotros ahí ya ni estáis mirando el vídeo, pero da igual. Lo importante es que estamos en cálculo diferencial. Derivada e integral son los dos primeros cálculos que se ven sobre todo en el bachillerato. Bueno, sobre todo no, se ven en el bachillerato. Y es el inicio a todo lo demás. Y no únicamente a derivadas parciales, no únicamente a integrales múltiples, no únicamente a todo lo demás. No. Es el principio de otras muchísimas cosas que aún ni siquiera ni os imagináis de lo que podemos llegar a hacer los matemáticos con las herramientas que nos proporcionan las operaciones, por decirlo de alguna manera, evolucionadas de la integral y de la derivada, sino todas aquellas aplicaciones que aún están y estamos por concretar y descubrir dentro del mundo del análisis matemático. El análisis matemático, la suerte que tiene es que son cosas que están aquí y nosotros las tenemos que descubrir. Son cosas que ya existen y tenemos que inventar alguna manera de calcularla y que sea la más eficiente posible y obviamente pues eludiendo los errores. Bueno, para calcular errores también está la asignatura de métodos numéricos, pero vamos a ir por partes, ¿no? Si nosotros cogemos y decimos, bueno, esta integral, 2x, diferencial de x, y entonces, pues, esta integral, nosotros como la resolvemos, sacamos el 2, ¿no? Y entonces aquí tenemos x, diferencial de x, el 2 se queda, y entonces integramos la x que nos da x al cuadrado partido 2, que es lo que viene a ser la primitiva de esta, más la constante. Ya explicaremos en otro vídeo por qué le tenemos que añadir la puta constante a la integral. Pero no os preocupéis que en algún momento de vuestra vida lo sabréis y os lo enseñaré. Entonces, si simplificamos, bueno, al fin y al cabo, esto nos queda x cuadrado más la constante, que si yo vuelvo a derivar esto, ¿vale? Si yo derivo esto, me vuelve a dar 2x. ¿Vale? Entonces, pues estamos de acuerdo, ¿no? Bien. Ahora os voy a poner en situación. Yo me canso muchas veces de explicar que yo cuando tengo aquí una función, yo tengo aquí el 2x, voy a utilizar una nomenclatura que no se ajusta a la realidad, es decir, voy a hacer algo que está mal en sí, y yo voy a coger y voy a sacar este 2. En realidad, la nomenclatura correcta sería la derivada de 2x respecto a x. Sería así, para que yo me ajustase un poquito a lo que viene a ser la realidad. Y yo aquí pues podría hacer 2x, diferencial de x, partido diferencial de x, tacho y me quedaría 2, ¿vale? En fin, no me voy a poner así porque si no pues nos podemos pegar de hostias todos, pero también nos podemos pegar de hostias porque también estoy tocando cosas que a día de hoy los matemáticos seguimos peleándonos y linchándonos a hostias por no es que así no se tiene que escribir, es que así no, es que... Bueno, en fin, ya también depende de los profesores que hayas tenido en la universidad, en la facultad y cómo te hayan enseñado, porque también hay mucha gente que no lo enseña lo correcto o de... Bueno, en fin, que él tira pues para lo suyo, ¿no? Entonces, pues, como yo he dicho al principio del vídeo, esto es un vídeo más de culturita, ¿no? De culturita general, de culturita. Así que yo os propongo lo siguiente. Voy a coger y voy a sacar el 2 fuera de la función. ¿Vale? Sé que esto está muy mal escrito, pero que muy mal escrito. Entonces yo lo que voy a hacer va a ser derivar esto, ¿vale? Realmente lo que más se ajustaría sería decir, bueno, f de x es igual a 2x, y voy a coger y voy a llamar que esto de aquí es, pues, g de x es igual a x, ¿no? Y entonces, pues esto, pues sería, efectivamente, 2g de x, ¿no? Entonces, si yo derivo la x, esto me da 1. Por lo tanto, la derivada de f, o sea, f' de x, me quedaría 2. ¿Por qué? Porque la derivada de x es 1, y yo le devuelvo el 2, ¿vale? Ya digo, la nomenclatura no me hagáis mucho caso, ¿vale? Entonces, si os fijáis, yo la constante no hago lo de la primera derivada por la segunda sin derivar y todo esto. Mi bomba de insulina me está avisando de que estoy a punto de morir. Muy bien, perfecto, pues si quieres te doy un beso, bomba de los cojones. Y nada. Y entonces, pues, yo perfectamente la constante la saco y derivo lo demás. En la integral, la constante la saco e integro todo lo demás. ¿Os fijáis?
Es el mismo concepto que teníais cuando derivabais, porque aquí creo que nadie hace lo de la primera derivada por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Si lo hacéis, pues, en fin, os dará bien, pero seguramente cuando acabéis esa derivada yo ya habré muerto hace bastantes años, pero no pasa nada. Y si os fijáis, es exactamente, el concepto es el mismo. Es porque estamos en cálculo diferencial. A mí, en cálculo diferencial, lo que me importa ya no son los números, sino las variables. Porque yo estoy haciendo operaciones en función de la x, ¿vale? Bueno, ya os digo que esto son explicaciones, pues para boom, ¿no? Pues un poquito, pues para pues culturita, ¿no? Vale. Ahora vamos a explicar todo esto, vamos a explicar por qué en integrales, por ejemplo, yo voy a poner aquí, uy, perdón, he puesto f de x, Edu. En la integral de, yo qué sé, de, no sé, tío, x por x al cuadrado más 1 elevado a, yo qué sé, tío, 7, diferencial de x, decimos, bueno, pues aquí mi profe lo que me ha enseñado es sacar el 1/2, meterle un 2 al x, y como ya tengo ahora la derivada, tengo aquí la derivada de esto, es decir, yo derivo esto y me da esto, ya lo tengo todo perfecto, pues ya puedo hacer la integral. Y entonces esto me queda el 1/2, y ahora pues la función, que es x al cuadrado más 1 elevado aquí a 8, partido 8, y ya está, y me quedo tan ancho, ¿no? Pues muy bien. Y entonces, bueno, más la constante y listo. Vale. ¿Por qué hacemos esto? ¿Os acordáis de esto? Lo que acabamos de explicar. Pues lo podemos hacer de dos maneras. A ver, es una gilipollez, realmente, pero como que parece que estas tonterías son las que luego a los alumnos les vuela la cabeza. Y hay algunos niños que se preguntan por qué. Y es normal que os preguntéis por qué. Es normal. Es normal. Si no os lo explican, si no os hacen pensar, es imposible que lo entendáis. ¿Vale? Entonces, yo voy a hacer algo tan sencillo como multiplicar 1. Yo aquí necesito un 2x. Necesito un 2x porque si no, no puedo hacerla. Bueno, puedo hacerla por cambio de variable, pero entonces cambio de variable caca, no me gusta. Yo lo que voy a hacer va a ser multiplicar un 1, pero un 1 en forma de 2 partido 2. ¿Vale? Entonces, si yo tengo esto, por lo que hemos hablado antes, yo puedo extraer una constante. En este caso, ¿qué constante voy a sacar? ¿Qué numerito voy a sacar? Pensad que el número que puedo sacar es un número que esté común a toda la mierda que hay dentro, ¿no? Yo voy a sacar la constante que no me interesa tener dentro. Y la constante que no me interesa tener dentro es efectivamente la de 1/2. Porque 2 partido 2 es lo mismo que 2 por 1 partido 2, ¿vale? Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, pues una vez que yo ya saco lo que no me interesa tener dentro, ya puedo realizar la integral como la he hecho antes. Bien. Esto es una tontería, y realmente es que es una tontería. Pero hay personas, hay gente que no lo ven, no lo entienden y no lo saben. No saben por qué, ¿vale? Y no es por culpa de los niños. Muchas veces es por culpa de haber tenido una mala base, una mala gestión del aprendizaje de las matemáticas. Bueno, pues ahora voy a borrar esto, tucutú, y voy a hacer exactamente lo mismo, pero en vez de ponerlo dentro, lo voy a poner fuera. 2 partido 2, la integral de x por x al cuadrado más 1 elevado a 7, diferencial de x. Y entonces, de la misma manera que yo puedo sacar, también puedo meter numeritos. Ojo, variables no, porque estamos en cálculo diferencial, por lo tanto las variables tienen que cambiar, ¿vale? Cambian, por lo tanto no las podemos sacar. Bien. Así que yo aquí el 2 lo meto dentro, ¿vale? Muy bien, si yo el 2 lo meto dentro, pues fuera que me va a quedar, 1/2, y me va a quedar 2x por x al cuadrado más 1 elevado a 7, diferencial de x, ¿vale? Y aquí vuelvo a resolver la integral, como antes, ¿vale? Ya está. Con esto yo ya no tengo nada más que decir. La respuesta a la pregunta de ¿por qué? Bueno, por cierto, este por qué tendría que ir separado, ya... ¿Por qué metemos y sacamos constantes de una integral? Pues esta sería mi respuesta. Esta sería la explicación de una manera no matemática a vuestra pregunta, a esa pregunta. Así es como yo lo explicaría en una clase
de primero, segundo de bachillerato. Y una vez que me lleguen ya a la facultad, les enseño a formalizar el concepto, declarar una variable, declararla correctamente, saber diferenciar qué variable es y qué es una constante, una función y sus respectivas operaciones y todo lo demás, ¿vale? Así que, bueno, espero que os haya quedado claro, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.